Trovadores, quiero invitarles a este nuevo proyecto Trovit Cuentos y Leyendas, en el cual les traeremos una variedad de contenido para todas las edades, leyendas y cuentos de todo el mundo. Así que suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te la estaré dejando en el comentario fijado y en la descripción de este video. Ayúdame a llegar a los primeros 100 suscriptores, que pronto estaremos subiendo contenido. Monique, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Había perdido a mi padre hacía 5 años en un intento de secuestro en la Ciudad de México. Mi abuela Clara y yo quedamos devastadas al enterarnos de la terrible noticia. Y es que, para ser honesta, nunca tuvimos de acuerdo en que papá gastara los ahorros de la familia en aquel lujoso restaurante, y mucho menos con que se asociara con don Luis Ramírez, pues le insistimos en que él no era una persona de fiar. Pero mi padre siempre trataba de ver lo mejor de las personas. No fue hasta que lo asesinaron que terminamos por darnos cuenta de que no estábamos tan equivocadas, pues al día siguiente de enterrarlo, don Luis se presentó con un abogado y el contador del restaurante para informarnos que mi padre tenía una deuda con él de casi 500,000 pesos, y que la parte del restaurante del que mi padre era socio no alcanzaba a cubrir ni la mitad de la parte de la deuda. Nosotros nos quedamos en shock. Al escuchar aquellas palabras, quisimos defendernos, alegándole que la parte de mi papá valía muchísimo más que la deuda que decía tener con él, pero nos interrumpía diciendo que por cariño a mi padre, él aceptaría las acciones del restaurante en pago de su deuda. No tuvimos más opción que aceptar a regañadientes. Después de firmar, se marcharon con una cínica sonrisa. Ahí fue cuando mi abuela comenzó a buscar la forma de hacer contacto con mi padre. Primero fuimos con una señora a la ciudad de Monterrey, que según decían, era muy buena. Nos pidió algunas prendas de mi padre para hacer contacto y la cantidad de 15,000 pesos. Empezó por decirnos que mi padre estaba bien, que la enfermedad que tenía le provocaba mucho dolor y que ahí donde estaba ya no sufría más. Mi abuela se levantó molesta, insultando a la supuesta medium, pues le dejó bien claro que mi padre había muerto asesinado y no de una enfermedad como según decía. Tiempo después viajamos a Cuba. Pero eso nos sobrepasó, pues el sacrificio de ver tantos animales no pudimos soportarlo. Al llegar nuevamente a la Ciudad de México, nos adentramos al mercado de Sonora. Ahí conocimos a una mujer que se nos puso a mitad de camino. Dijo que ella podría ayudarnos en nuestra búsqueda. Ah, sí, y si eres tan buena, dinos qué se nos perdió, le dijo mi abuela en tono retador. Se te perdió la verdad, respondió ella. Ay, señora, usted está loca. Déjenos pasar, que llevamos prisa. Entonces no quieres saber quién mandó a secuestrar a tu hijo. Al escuchar aquellas palabras, nos quedamos heladas. ¿Cómo era que ella sabía lo de mi padre? Nos acercamos a esa mujer tan misteriosa y nos condujo hasta un pequeño puesto que estaba cubierto con largas cortinas de terciopelo negro. Al entrar, estaba una pequeña mesa. Sin preguntarnos nada, se sentó y comenzó a rebarajear un mazo de cartas que sacó de un pequeño cajón, y empezó a decirnos que detrás de la muerte de mi padre había traición, mucho dinero en juego y una mujer que provocó discordia. Pero yo quisiera hablar con mi hijo, si se pudiera, suplicó mi abuela. Lo siento, señora, pero yo no llego a tanto. Por favor, ayúdeme. No pude despedirme de mi hijo y eso no me permite estar en paz. La señora nos dio una tarjeta y dijo que buscáramos al señor Vicente, que él podría ayudarnos. Mi abuela tomó la tarjeta y cuando le dijo que cuánto nos cobraría por su servicio, ella solamente nos pidió 50 pesos y nos hizo prometerle que no haríamos más cosas por nuestra cuenta. Mi abuela le dio 500 pesos, pero ella se negó a recibirlo, así que solo le pagamos lo acordado y nos fuimos a buscar al señor Vicente. Al llegar a la dirección de la tarjeta, salió un señor de unos 50 años y cuando le dijimos que necesitábamos su ayuda, él se negó de inmediato.
Dijo que hacía tiempo que ya no se dedicaba a eso. Estábamos por retirarnos bastante decepcionadas cuando el hombre nos preguntó que quién nos había mandado, y al decirle que fue una señora del mercado de Sonora, de inmediato cambió su actitud y nos invitó a pasar a su casa. Ya adentro, comenzamos a platicarle del encuentro que habíamos tenido con ella. Él nos dijo que solo lo haría por esta vez, porque según él, tenía una deuda pendiente con esa mujer. Nos pidió una serie de cosas bastante inusuales, como una televisión vieja, una grabadora y una videograbadora. Nos dijo que regresáramos cuando tuviéramos las cosas. Tuvimos algunos problemas para conseguir lo que nos había pedido, pero después de algunos días por fin habíamos reunido todo. Regresamos nuevamente a la casa y prendió el televisor. Realmente nos quedamos mirándonos cuando sacó una tabla Ouija y se puso frente al televisor, donde solo se podía ver estática. Comenzó diciendo que pedía permiso para comunicarse con Martín Estrada, que era mi padre. Ese momento, la habitación comenzó a ponerse bastante fría y en cuestión de minutos, en la televisión comenzaron a escucharse voces, gritos y llantos de diferentes personas. El señor Vicente comenzó a grabar con la vieja grabadora y siguió haciendo preguntas mediante la ouija. «¿Puedes escucharme, Martín?», decía mientras la tabla comenzaba a moverse en repetidas ocasiones, en el sí y en el no. Nos pidió que le ayudáramos a escribir lo que decía la ouija, así que tomé una pequeña libreta y una pluma del escritorio enseguida. «Tu familia necesita respuestas», repetía una y otra vez. «¿Quieres decirle algo a tu familia?». En ese momento, la cara de mi padre se plasmó en el televisor y la ouija comenzó a deletrear ayuda. Don Vicente en ese momento se levantó de la silla donde estaba y comenzó a llamar a una mujer que a los pocos minutos estaba tocando a la puerta. Al abrir, entró una mujer no mayor a los 35 años. Venía acompañada de dos hombres que parecían ser sus guardaespaldas. Nos sentimos algo intimidadas porque cuando llamó a don Vicente, le dijo que la necesitaba con urgencia. La chica traía unas enormes gafas negras que no se quitó al entrar a la casa. Don Vicente le contó lo que había pasado y este le suplicó por su ayuda, debido a que sentía el alma de mi padre en un desespero terrible. Ella le pidió que le mostrara los audios y las grabaciones. Mi abuela y yo nos quedamos en shock cuando puso el audio, porque él solo lo mostró hasta llegar a aquella mujer. Se podía escuchar claramente la voz de mi padre pidiendo auxilio, seguido de personas gritando. Al mostrarle el video donde salía papá, esta ni siquiera se quitó las gafas de sol, acción que molestó bastante a mi abuela y le dijo: «¿Te parece tan poco el sufrimiento de mi hijo que ni siquiera te dignas a mirarlo? Pon el precio para que puedas ayudarlo». La mujer sonrió y de una manera tan amable y tranquila le respondió: «Lamento que piense así, mi señora, y yo no estoy aquí por dinero. Vine por cariño a Vicente y porque no soporto el sufrimiento de las almas en pena». «¿Y entonces por qué no te quitas esas gafas?», le respondió mi abuela enfurecida. La chica, sin responderle palabra alguna, se quitó las gafas lentamente y eso hizo que mi abuela y yo nos sintiéramos demasiado avergonzadas, pues nos dimos cuenta de que la chica estaba ciega. Tratamos de disculparnos, pero ella nos dijo que no era necesario, que entendía por lo que estábamos pasando y que nos pusiéramos a trabajar en lo que de verdad importaba. Don Vicente nos guió hacia un cuarto bastante grande con dibujos muy extraños pintados en las paredes. En el centro había una enorme mesa redonda con unas sillas muy amplias y un sillón aterciopelado negro. La chica nos pidió que la dejáramos sola para prepararse, y en cuanto salíamos, don Vicente comenzó a contarnos la historia de aquella extraña chica. Nos platicó que su nombre era Monique y que venía de una familia con dones bastante peculiares. Ellos eran franceses y eran muy famosos y queridos en su tierra, debido a que habían ayudado a quitar maleficios de ricos como de pobres. No hacían distinción alguna y a todos atendían por igual. Un día llegó al pueblo una caravana de gitanos. Estos pronto comenzaron a tener problemas con los lugareños
porque siempre estaban ebrios y buscando peleas. Cierto día comenzaron a haber muchos robos, motivo por el cual decidieron echarlos del pueblo. Estos en venganza comenzaron a maldecirlos, y esto provocó que sus animales murieran y los pobladores cayeran gravemente enfermos. Acudían por montones con la familia de Mónique, que poco a poco iban sacando adelante al pueblo. Cierto día llegó una mujer bastante mayor en busca de la familia, y en un descuido del padre, que era quien estaba trabajando con ella, la anciana tomó a la niña en los brazos y sin previo aviso enterró sus enormes uñas en los ojos de la pequeña hasta sacárselos. Y enfrente de sus padres, ésta los devoró sin remordimiento alguno. La mujer fue capturada por los lugareños y quemada viva. Eso provocó que los padres de Mónica decidieran venirse a la Ciudad de México a vivir y se prometieron jamás volver a trabajar en eso. Pero al crecer Mónica no quiso alejarse de esa vida y estudió muy duro las diferentes artes del espiritismo. Nosotros nos conocimos por una coincidencia y al verla, al igual que ustedes, creí que era una joven con una discapacidad muy lamentable. Pero ella me enseñó que era todo lo contrario, pues ella puede ver lo que el ojo humano no. Estábamos tan entretenidos con la plática que no escuchamos que nos llamaba Mónica, hasta que uno de sus guardaespaldas nos interrumpió. La señorita Mónica está lista. Entramos y ella pidió silencio total. Comenzó a pronunciar algunas palabras y las flamas de las velas parecían bailar. Comenzaron a hacer pequeños ruidos y de pronto nos emocionamos, creyendo que era papá. Pero Mónica nos quitó las ilusiones de inmediato cuando comenzó a gritar: largo de aquí, tú no eres bienvenido, regresa a la oscuridad a donde perteneces. Nosotros nos quedamos pasmadas al escuchar una escandalosa risa para luego quedarse en completo silencio. Nuevamente volvió a decir esas palabras en latín cuando sucedió algo bastante sorprendente. Su cara comenzó a cambiar completamente. Tomó los rasgos masculinos de mi padre y fue cuando comenzó a hablar. Mamá, busca en mi habitación el libro de terciopelo verde que papá me regaló. Ahí encontrarás la solución. Hijo, por favor no te vayas. Mamá, ayúdame por favor. Al decir eso, los hombres tomaron de los hombros a Mónica impidiéndole ponerse de pie. Mi abuela corrió a querer abrazar a mi padre, que cambiaba de fisionomía constantemente, pero don Vicente se lo impidió. Mi abuela insultaba a todo mundo por no dejarla acercarse a mi padre, pero los hombres que estaban con Mónica trataban de hacerle entender que no era mi padre, que alguien más se había colado a la sesión. ¿Acaso creen que no soy capaz de reconocer a mi hijo?, le gritaba bastante molesta, cuando a don Vicente se le ocurrió una magnífica idea. Martín, tienes que tranquilizarte. Estás asustando a tu esposa y al bebé que esperan, le dijo don Vicente refiriéndose a mí como si fuera su esposa. Mi amor, acércate que quiero despedirme de ti y de mi hijo por última vez. En ese momento entendí que todo eso había sido una trampa para descubrirlo. Tú no eres mi hijo, demonio, le gritó mi abuela. Cuando de la nada todo volvió a ponerse en silencio, los hombres comenzaron a revisar a Mónica y después de asegurarse de que estuviera bien, comenzaron a tratar de hacerla volver en sí. Tardaron varios minutos hasta que por fin despertó. Nos dijo que mi padre le había mostrado su muerte y que según mi padre había tratado de defenderse cuando se dio cuenta de que uno de los secuestradores era don Luis Ramírez. Ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta de que en verdad no mentía, pues nadie le había contado con exactitud cómo había muerto mi padre. Ni siquiera tenía forma de saber el nombre del socio, ni lo del libro de terciopelo verde. Ella no quiso cobrarnos ni un centavo, pero en cambio nos pidió un favor muy especial, que al recuperar el restaurante alimentáramos a una persona en situación de calle cada que nos fuera posible, y que por nada del mundo tratáramos de hacer contacto nuevamente con mi padre, cosa que mi abuela no cumplió. Pero esa es otra historia que con gusto les contaré. Trovadores, ¿quieres escuchar la segunda parte de este relato? Entonces dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones
Monique, parte 2. Al terminar la sesión con Monique, nos fuimos de inmediato a casa a buscar el libro de terciopelo verde que mi padre había nombrado. Y vaya sorpresa que nos llevamos, pues dentro de él se encontraba un papel firmado por don Luis Ramírez. Y es que ahora todo comenzaba a tener sentido. Le di el papel a mi abuela, pero ella me pidió que lo leyera en voz alta, porque olvidó dónde había dejado sus lentes. 25 de junio de 2015. John Martín García Herrera, entrego la cantidad de 950,000 pesos en efectivo y 820,000 pesos por medio de cheque al señor Luis Ramírez, como préstamo que se deberá liquidar totalmente el día 15 de enero de 2016. De no ser cubierto en su totalidad para la fecha indicada, perderá sus acciones del restaurante, del cual ambos somos socios, quedando John Martín García Herrera como único propietario. Este documento escrito con mi puño y letra podrá ser cobrado por mi señora madre, Clara Herrera, y o mi hija, Noelia García. ¿Lo ves, abuela? Ese don Luis es un ladrón. Estoy casi segura que por eso mató a mi papá. Calma, hija. Ya buscaremos la manera de hacer justicia. Por ahora háblale al abogado que tenemos que hacer válido este documento. Así lo hice, y en menos de 2 meses nos entregaron el restaurante a mi abuela y a mí. Estábamos felices, pues también habíamos logrado meter a don Luis preso por fraude, homicidio y robo. Pero aún así, mi abuela no era feliz, pues decía que si tuviera la oportunidad de hablar nuevamente con su hijo, ella viviría en paz. Me dijo que hablaría con Monique para que volviera a hacer contacto con mi padre, así que planeó todo para que, según ella, no pudiera negarse. Lo primero que hizo fue llamarlos para invitarlos a comer, y por medio de mentiras convenció al señor Vicente y a Monique de que fueran al restaurante. Mi abuela se había lucido ese día a tal grado que mandó a cerrar el restaurante al público, porque ella lo quería solo para sus invitados. Al llegar el tan esperado día, mi abuela apresuró el paso para recibirlos, ella personalmente. Y al abrirles la puerta, lo primero que le dijo Mónica a mi abuela fue lo siguiente: lo lamento, Clara, pero sigo en mi misma postura. No volveré a hacer contacto con tu hijo, y por tu bien, espero que tú tampoco. Así que ahorrémonos los malos ratos. No te preocupes, Mónica. Adelante, por favor. Yo solo quería invitarlos porque acababa de llegar a un nuevo chef de Europa que está de infarto, dijo mi abuela tratando de disimular su enojo. Toda la comida fue algo incómoda debido a que mi abuela no perdía oportunidad de decir lo mucho que extrañaba a papá y la falta que le hacía comunicarse con él, a tal grado que Mónica decidió retirarse del lugar. Enseguida a ella se levantó don Vicente, pero al decirle a su guardaespaldas que aún no terminaba de comer, ésta le pidió a uno de sus muchachos que se quedaran con él, para luego llevarlo a su casa. Mónica se disculpó y se fue a toda prisa. Al ver mi abuela que el primer plan había fallado, rápidamente se le ocurrió un segundo plan, que sería el que causó esta maldición. Mi abuela mandó a pedir una botella de vino francés, la puso sobre la mesa y comenzó a servirle copa tras copa a don Vicente sin darle oportunidad de que éste se negara. Después de hacer que don Vicente se acabara la botella, mi abuela sacó un maletín con 100,000 pesos y le dijo que ese dinero sería de él si ayudaba a contactar a mi padre. Don Vicente se sintió bastante ofendido con la propuesta de mi abuela, pues según decía que ellos solo trataban de ponernos a salvo a mi abuela y a mí. Cerró el maletín de golpe y dijo que él también se retiraría. Así que Juan, el guardaespaldas de Mónica, le dijo que solo iría al baño y enseguida regresaría para llevarlo a casa. Él aceptó de no muy buena gana y pude ver cómo Juan le hacía señas a mi abuela para que fuera a su encuentro, y enseguida mi abuela se paró y fue a hablar con Juan. Mire, doña Clara, lamento mucho que ellos no quieran ayudarla. Sé que es poco lo que les pide para la cantidad de dinero que ofrece. Al verme conmovido por su situación, me gustaría ayudarle con ese problemita, le decía Juan lleno de avaricia. ¿A poco tú también sabes, muchacho?, le respondió mi abuela llena de esperanza. Tengo varios años trabajando con la señorita Mónica. He estado en varias sesiones y la he asistido en los más duros trabajos que ha tenido que realizar. Así que piénselo.
Soy su única opción. Tienes razón, muchacho. Dime cuándo empezamos. Hoy en la noche, doña Clara. Solo que necesitaré 20,000 pesos para comprar lo necesario. Por el dinero no te preocupes. Ese no es problema. Ve y llévate ese viejo borracho y te veo en mi casa a las 8 de la noche. No llegues tarde. No me gusta la impuntualidad. Juan asintió y se llevó a don Vicente a su casa. Después se fue a la casa de Mónica, donde vivía, y al entrar esta le dijo: te estaba esperando, Juan. Lo sé, señora. Siento la demora. Pero el señor Vicente estaba tomando y se puso algo difícil. Difícil se va a poner, Juan, si te empeñas en contactar al hijo de doña Clara. Te está ganando la avaricia, y eso solo te traerá tragedia a tu vida y a la de ella. No, señora, ¿cómo se le ocurre que voy a andar haciendo cosas que ni sé? Eso espero, Juan, eso espero. Este se apresuró a sacar algunas hierbas y brebajes que tenía Mónica en su casa y una pequeña bolsa con runas. Iba de salida cuando Mónica apareció de la nada y le dijo: me estás robando, Juan, repuso molesta. No, señora, ¿por qué lo dice? Solo es mi ropa sucia que llevo a lavar como cada martes. Juan, soy ciega, no tonta. Por favor, deja las runas que llevas. Fueron curadas especialmente para mí. Juan las dejó sobre la mesa de entrada y salió a toda prisa para evitar ser detenido por el otro guardaespaldas. Se fue a buscar algunos objetos para darle realismo a la supuesta invocación. Mi abuela estaba bastante feliz, pues sabía que se había salido con la suya y por fin podría hablar con su hijo. O al menos, fue lo que nos hizo creer. Juan llegó muy puntual a la cita y nos pidió que le mostráramos la habitación donde se llevaría a cabo la invocación. Y así lo hicimos. Después de, según él, preparar todo, nos pidió que nos sentáramos frente a él. Encendió un par de velas y sacó una tabla ouija que había comprado en un centro comercial, porque aún estaba nueva y venía en la bolsa de la tienda. Comenzó diciendo que pedía permiso para comunicarse con Martín García, pero no había respuesta alguna. Algo desesperado sacó de una pequeña maleta una Biblia y comenzó a hacer algunos símbolos en forma de pentagrama. Seguido de eso comenzó a decir en voz alta: cualquier entidad que me escuche y pueda traer a Martín García tendrá en ofrenda lo que desee, exclamaba Juan. En ese momento las velas se apagaron y las hojas de la Biblia salían volando por doquier. Juan sonreía porque sabía que había logrado hacer contacto con alguien, cuando de repente mi abuela comenzó a convulsionar. Yo traté de ayudarla, pero era tan fuerte que me aventaba con facilidad. Esto no está bien, decía Juan bastante nervioso. Tomó los lazos de las cortinas y amarró a mi abuela a la silla de las manos. Bastante agitado me pidió que buscara algo más con que poderle amarrarle los pies. Así que salí corriendo y arranqué algunos lazos de los tendederos y se los llevé a Juan lo más rápido que pude. A los pocos minutos de haberla amarrado, mi abuela comenzó a poner los ojos en blanco. Juan me estaba explicando que era muy probable que algún ser de bajo astral hubiera entrado en mi abuela, cuando de repente una voz gutural nos interrumpió, y al voltear hacia mi abuela, vimos que la silla donde estaba sentada levitaba más de 1 metro. Comencé a gritar, pues la cara de mi abuela estaba totalmente deforme. ¿Quién eres tú?, le preguntó Juan. Martín, decía entre risas. Muy bien, Martín, ¿por qué has entrado en el cuerpo de tu madre? Estás loco, le grité molesta. ¿No te das cuenta de que esa cosa no es mi padre? Al decir eso, las velas salieron volando en dirección mía. Esto provocó que saliera de la habitación a toda prisa, y sin pensarlo, corrí a llamar a don Vicente para explicarle lo sucedido. Este me dijo contactaría a Mónica y que vendría de inmediato. Estaba tan preocupado por lo que había contado que ni tiempo tuvo de regañarme por haberlo desobedecido. Estaba por entrar de nuevo en la habitación con Juan y la abuela, cuando de repente se abrió la puerta de la casa y ahí parada estaba Mónica con un hermoso vestido color rojo. Tienes que ayudar a mi abuela, le supliqué. Ella asentó con la cabeza y nos dirigimos hacia la habitación, y al abrir la puerta, Juan palideció al ver a Mónica ahí. Esta comenzó a hablar en un idioma bastante peculiar y provocó que la casa comenzara a ponerse bastante fría.
En el nombre de Jesucristo te ordeno que me digas tu nombre, decía Monique. Soy el que soy, respondía lo que estaba dentro de mi abuela. Monique entró en una especie de trance al escuchar hablar esa cosa. Yo me asusté al verla, pues parecía no poder respirar. Algo que me impactó muchísimo fue ver cómo corría sangre por sus ojos, cual si fueran lágrimas. Monique, le grité asustada, pero su guardaespaldas me pidió que no la interrumpiera. Mientras todos estábamos muertos de miedo, esa cosa no dejaba de reírse y de imitar las voces de los que estábamos ahí. Pasaban los minutos y Monique no volvía en sí. Furiosa le grité a Juan: haz algo, idiota, todo esto es tu culpa. Juan no me respondió nada, pero en un descuido, este agarró el maletín del dinero que le había dado mi abuela al llegar y quiso salir corriendo, pero algo se lo impidió hacerlo. Parecía como que algo lo jalaba y lo moviera de un lado para otro. De repente se abrió el maletín por sí solo y comenzó a prenderse el dinero frente a los ojos de todos. «Es Mammon», gritó Monique. En ese momento la puerta de la habitación se abrió y el guardaespaldas de Monique me aventó fuera. La puerta se cerró nuevamente. Se escuchaban ruidos y golpes horribles, hasta que después de un largo rato salió Monique y me dijo: «Lo siento, Noelia, no pude hacer nada». «¿Pero qué pasó, Monique? ¿Cómo está mi abuela? ¿Acaso está muerta?», le pregunté nerviosa. «No, Noelia no está muerta, pero como si lo estuviera. Ahora ella ya no tiene alma. Les dije que no volvieran a contactar a tu padre, pero me desobedecieron. He ahí las consecuencias. Ahora Mammon no solo tiene a tu padre, sino a tu abuela también». «¿De qué hablas, Monique? ¿Quién es Mammon? ¿Y por qué dices que tiene sus almas?» «Mammon es uno de los demonios que representan los 7 pecados capitales. Él es el demonio de la avaricia y el materialismo», me dijo. «Pero ¿y él qué tiene que ver con mi padre y mi abuela? La primera vez que hice contacto con tu padre, pude ver que estaba en un sufrimiento terrible, pues me di cuenta de que en vida él había hecho un pacto con Mammon por dinero. Le dije a tu abuela que no lo contactara más para evitar esta situación, y es que tu abuela le ganó la ambición». «¿Qué quieres decir con eso?». «Que tu abuela no quería hacer contacto con tu padre por amor, sino avaricia. Ella esperaba que tu padre le dijera dónde tenía más dinero. Es por eso que fue muy fácil para Mammon poseerla. Mi abuela duró en coma como 4 meses hasta que falleció. Los médicos nunca se explicaron el por qué había caído en esa condición, pues ella era una mujer muy sana y fuerte. Poco a poco los negocios iban de mal en peor y el dinero se acabó de la noche a la mañana. Juan se fue y nunca volvimos a saber de él. Yo me quedé sin padre y sin abuela y sin un centavo. Pero no me importa, porque ahora ayudo a Monique. He aprendido bastante y no se imaginan lo común que es hoy en día que la gente invoque a estos demonios por dinero y cosas materiales. Pido todos los días por el alma de mi abuela y mi padre, que Dios se apiade de ellos y pueda por fin liberarlos del terrible sufrimiento por el que deben estar pasando». La pérdida de un ser amado es difícil de aceptar, pero si este fuera tu hijo y fue muerto a manos de unas voraces brujas, te vuelves loco de dolor y eres capaz de ofrecer tu vida para que regrese la de él. En memoria de todas esas muertes, en ese maldito lugar, el famoso río de las brujas de Sudamérica. El río maldito de las brujas arrastra almas. Escrito por Daniel Hernández y Chemo San Juan. Mis tíos murieron trágicamente de una manera cruel y misteriosa. Pero a pesar de que ya pasaron muchos años, ese maldito lugar una y otra vez cobra más y más almas. Cuenta la señora María Moreno que cuando su abuela materna era una niña, tenía un hermano mayor de unos 16 años. Ella tenía 13 años y otros hermanitos más chicos. Ese hermano mayor era la adoración de su padre, ya que andaba a todos lados con el papá. Trabajaba en el campo, pero también le ayudaba a cuidar sus campos de maíz que ellos tenían, ya que en ese pueblo la mayoría de campesinos se dedica a trabajar criando ganado.
Me contaba mi abuela que en ese pueblo había un río donde la gente al principio acostumbraba a bañarse en sus frías aguas, sobre todo en tiempos de calor, pues iban niños, mujeres y hombres, pero la única condición era de no ir solo, ni mucho menos cuando cayera la noche, ya que esto era un misterio que muchos no se explicaban, pero que pocos sabían, ya que se habían ahogado gente ahí, sobre todo puros hombres. Cuenta la abuela que cuando tenía como unos 5 o 6 años y su hermano de unos 9, les contó que su papá y unos amigos regresaban de trabajar muy cansados del campo y de paso les quedaba el río. Todos iban a caballo, ya que del campo a su casa les quedaba un poco retirado. Entre ellos había un amigo ojo alegre y muy enamorado a su corta edad. Dicen que el papá y los amigos miraron cómo dos mujeres se metían a bañar al río, casi oscureciendo. El amigo ojo alegre y un compadre dijeron: vamos a ver a las muchachas que están muy hermosas. Para eso el abuelo les dijo: no, Raúl, ya casi oscurece, mejor vámonos, es muy peligroso. Pero el amigo no quiso obedecer y se metió al río. Los otros amigos sí se arrepintieron y le dijeron lo mismo, pero él no hizo caso. Las mujeres ya no estaban y todos pensaron o se imaginaron que se habían espantado al verlos. Pero mientras intentaban convencer a que se saliera el amigo del río, vieron cómo se empezaba a formar un remolino de esos turbulentos en las calmadas y tranquilas aguas. Empezaron a gritarle que se saliera, pero él estaba hipnotizado y empezaba a alejarse más y más, e intentaron ayudarlo con lazos, pero no podían. Uno intentó meterse, pero el abuelo dijo que ya era una locura. De pronto el amigo luchaba por su vida e intentaba nadar, pero se empezaba a quedar sin fuerzas. Cuando el abuelo y los amigos casi veían cómo se hundía, vieron como unas dos bellas mujeres emergieron del agua y lo terminaron ahogando. Los pobres campesinos creían lo que habían visto y se fueron corriendo al pueblo para buscar más ayuda, pues no sabían nadar muy bien. Regresaron rápido, pero lo oscuro no les permitía ver nada. Solo le gritaban por su nombre y nadie contestaba. Ellos estaban desconsolados y mejor se fueron a su rancho. Regresaron al día siguiente para buscarlo por todos lados, pero nada. Hasta buscaron en el siguiente pueblo para ver si la corriente lo había dejado ahí cuesta abajo, pero tampoco estaba. Seguía sin aparecer el pobre Raúl. Durante 2 arduas semanas lo buscaron, pero no había nada. Se lo había tragado el río junto a esas bellas pero extrañas mujeres, que a pesar de ser hermosas, eran sin duda una obra del mismísimo diablo. La abuela de la señora María y el hermano quedaron asustados de lo que se rumoraba, y había pasado, ya que le tenían mucho miedo al río, pero más por lo que el papá les había contado. Entonces cuando ellos iban ahí, solo era con los papás y con la gente del pueblo, únicamente de día y con luz. Cuando se reunían a bañarse tenían mucho cuidado, pero a ellos, en el fondo les daba temor meterse más adentro. Solo lo hacían a las afueras del río. En una ocasión, después de algún tiempo, la abuela jugaba en el patio y su hermano le estaba dando de comer a los caballos, cuando vio que llegó su primo y este se puso a platicar con él. Al principio no le tomó importancia, hasta que escuchó algo cerca del río que estaba cerca de la casa. Fue cuando se acercó a investigar y ella le dijo: no, Santiago, hermano, por amor de Dios, ni se te ocurra, no vayas. Y el primo le dijo: ¿tú qué te metes, Ángela? Eso es cosa de hombres. Pero la asustada niña volvió a decirle a su hermano: si vas a Santiago, le voy a decir a mis papás. Y tú, Gerardo, mejor ya vete, primo. Este primo le volvió a insistir: vamos, ¿o qué eres niña? Pero Santiago recapacitó y dijo que no, que ese río estaba maldito. Pero Gerardo le dijo: ¿tú qué te crees esas historias? Es más, si vamos, te doy estas 3 monedas que traigo conmigo. Son monedas de oro que le robé a mi papá. Ángela le volvió a insistir que no fueran, pero Santiago dijo: ok, pero si vamos que sea rápido, ahora que hay luz. Gerardo le contestó: sí, loco, solo son unos 20 minutos y nos regresamos.
Justo allí, Santiago le dijo a Ángela que regresaría rápido y que para nada le dijera a los papás de favor. Muy molesta le dijo que sí les iba a decir. Entonces ella se metió a la casa para decirle a su papá y a su mamá, pero ellos no estaban. Habían salido con sus hermanos y no se había dado cuenta. Para cuando regresó al patio, su hermano y el primo ya se habían ido hacia ese maldito río, el que arrastra almas. Ángela, desesperada, presentía algo malo y lo fue a buscar al río, pero ya se habían adelantado y no los veía en la orilla. Cuando llegó un poco más cerca al río, vio como el primo y el hermano estaban con dos mujeres, por cierto muy hermosas, que no eran de rasgos de ese pueblo de Ecuador. Estaban platicando sentadas en las orillas del río. Nerviosa les empezó a gritar: «Santiago, Santiago». Ya les avisé a mis papás. «Vámonos, hermano, salte de allí, por favor». Solo que no hicieron caso ninguno de los dos. Volteaban, pero no decían nada, y les volvió a gritar, y lo mismo. Entonces dice que vio cómo las mujeres los metían de la mano al río, y estos parecían atrapados con los encantos de esas bestiales brujas del río. Ángela estaba paralizada, y como podía les gritaba: «Sálganse», y ellos seguían metiéndose más y más adentro del río. Casi sin aliento les volvió a gritar, para cuando de repente se hundieron. Ellos y las mujeres ya no se veían por ningún lado. Entonces empezó a llorar, gritando: «Por Dios, Santiago, Gerardo, ¿dónde están? Dios mío, ¿dónde están?». Cuando se dio vuelta, vio como una mujer horrible emergió por una orilla de ese maldito río y le dijo en un tono espeluznante y aterrador: «Mejor ya lárgate, maldita, que no nos gustan las mujeres. Vete ahora que puedes, ellos son nuestros». Muy espantada, corrió como pudo y no volteó para nada. Llegó a avisarle a sus papás que ya estaban en casa. Estando ahí, Ángela no podía ni respirar. Ella estaba en shock, sin aliento y sofocándose sin poder decir nada. Los papás, muy nerviosos, presentían algo malo y le preguntaron: «Hija, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu hermano?». Pero ella no podía hablar todavía, hasta que la tranquilizaron, y fue como pudo contar a su papá y a su mamá de este horrible evento, y ellos no lo creían. Era como una puñalada al corazón, era como parte de un sueño, y no lo asimilaban. El papá salió gritando: «No, mi hijo no». «¿Por qué, Dios Padre?». Desquiciado salió y agarró el caballo, caminó al río sin medir el peligro. La mamá le dijo a Ángela: «Quédate con tus hermanos, yo voy a buscar a tus tíos, necesitamos ayuda». Fueron al río todos muy asustados. Un poco más tarde, cuando llegaron, vieron sangre en las piedras y al buscar solo miraron al papá maldiciendo a esas bestias sacadas de un cuento de terror de la pobre provincia de Cuenca, Ecuador. El papá no quería regresar, solo quería quedarse ahí hasta encontrar a su hijo. Un poco más de noche, lo convencieron para regresar a casa y tratar de olvidar ese amargo trago. Así pasaron días, semanas, y nunca apareció el cadáver de ninguno de los dos. Los papás estaban desconsolados. La mamá le decía al papá: «Jesús, seamos fuertes, todavía tenemos otros hijos, por favor, haz un esfuerzo por nosotros». Pero él decía: «No tengo vida, me quiero morir. Esas malditas brujas se llevaron a mi hijo, a mi pobre niño. La vida ya no tiene caso. El Señor dejó de trabajar. Las botellas de licor fueron su consuelo, pues a pesar que nunca las tocó, se las empezaba a terminar ahora». Una tarde, casi ya oscureciendo, se fue borracho al río. Nadie notó que se había salido y empezó a maldecirlas, a reclamarles e invocar a estas mujeres, hijas del diablo, a estas bestias malditas brujas. Gritaba que le regresaran a su hijo y empezó a gritar de nuevo: «Aquí estoy, vengan y salgan, malditas bestias roba almas. ¿Quieren un nombre? Pues llévenme a mí, yo ya viví. Salgan y devuélvanme a mi hijo, malditas brujas». Pero solo se escuchó un silencio. Cansado de gritar y maldecir, después que se terminó la última botella que le daba valor, decidió irse a su casa. Cuando estaba por marcharse, escuchó una voz de esas que te podrían matar al instante, de esas sacadas del mismísimo infierno. «¿En verdad quieres ver a tu hijo?
al que tanto amas. Volteó hacia esa fuerte mirada y vio a las mujeres que en efecto eran horrendas y pútridas, que le dijeron: no tengas miedo, mejor ven, acércate hacia nosotras. El pobre hombre sentía cómo se lo iban llevando al río y se adueñaban de su voluntad. No era él, estaba como en un trance sin poder dar marcha atrás, pero de pronto se escuchaba una voz que decía: no, padre, por favor, papá, no vayas, salte de ahí, te van a ahogar, como lo hicieron con nosotros. Por favor, despierta, soy yo, Santiago, no puedo dejar que te sacrifiques por mí, padre. Las mujeres decían: no hagas caso, continúa que ya casi ves a tu hijo. ¿Qué acaso no era lo que pedías? Cuando él sintió que ya se hundía y se quería dejar morir, de pronto sintió como alguien lo agarraba de la cintura y lo iba sacando del río. Esa mano lo jalaba hacia la superficie, ya casi desmayado y sin oxígeno. Solo escuchaba que su hijo exclamaba: déjenlo por favor, él es bueno, es lo único que amo. Malditas bestias, ya basta de tantas muertes, no soporto más. Y el señor se desmayó por completo. Solo medio recuerda que al día siguiente despertó en una casa vieja casi a punto de derrumbarse, la cual era muy pero muy pobre, y el techo todo roto, por donde entraban los rayos del sol que le empezaban a lastimar la vista. Él dio vuelta a donde estaba, acostado, y vio a una humilde señora de aspecto indígena, con una ropa muy vieja, parecida vagabunda. La señora anciana volteó y le dijo: ah, ya despertaste, hijo. Ven, te preparé un té. Ven, siéntate, no tengas miedo. El señor empezó a cuestionarse. ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted? ¿Qué me pasó? La señora sonrió y solo le dijo: ven, siéntate a la mesa, toma tu té. El señor se acercó con un poco de miedo a la mesa, que por cierto era una mesa muy vieja, con unas sillas que rechinaban como si fueran a romperse, y preguntó: ¿usted vive sola aquí? Contestó la anciana: no. ¿Cómo crees? Hace mucho, pero muchos años yo viví aquí, pero ya no vivo. Por cierto, lamento mucho lo de tu hijo. El señor se sorprendió mucho y cuestionó: ¿cómo supo lo de mi hijo? ¿Quién le ha dicho eso? Ella replicó: pues, porque no ha sido el único que va a morir, pero yo veo cómo se los llevan ellas. ¿Quiénes ellas?, preguntó el señor. Las malditas brujas del río. Ellas son brujas pactadas del diablo. ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Y cómo se enteró de lo de mi hijo? ¿Cómo logra ver cuando se los llevan esas mujeres? No comprendo. La señora solo dijo: termine su té, que ya casi oscurece, y yo tengo que irme. ¿Pero cómo? Si apenas me desperté. Y en eso sintió un sueño pesado y dijo: yo me voy a mi casa. Pero la señora le dijo: no es bueno, y más a esta hora. Aquí vas a estar bien. Venga, acuéstese. Y del sueño no podía caminar. Se acostó, pero antes de quedar nuevamente dormido, le dijo: ¿quieres saber quién soy y quiénes son las mujeres horribles y despreciables que viste? Pues mañana que despierte, vas a encontrar un álbum de fotos muy viejo y después tú vas a buscar tus respuestas. Tú las encontrarás. De pronto el señor se quedó totalmente dormido. Apenas volvió a sentir los rayos del sol que entraban por el techo viejo. De nueva cuenta se acordó de su familia y se levantó rápido para irse, pero al levantarse cayó del viejo techo un álbum de fotos viejas. En la desesperación de querer irse de allí, no se acordó de lo que había dicho la señora. Ya casi al salir de la casa, se acordó y regresó para tomar el álbum y se marchó de allí. Salió y empezó a ver que no conocía el lugar. No sabía dónde demonios estaba. Parecía como si nadie allí viviera. Era un lugar muy solitario. Caminó unos 15 o 20 minutos y vio gente. Se acercó donde había unas señores y preguntó: disculpen, ¿el pueblo de San Pedro? Los campesinos empezaron a reír. ¿Qué pasó, ñaño?
¿Estás perdido? Para no dar tanta explicación, dijo sí. Unos amigos me trajeron aquí, pero yo ya venía borracho y me dejaron acá. Entonces volvieron a reír y dijeron, no, pero qué buenos años tiene. Mire, amigo, el pueblo está como a 3 horas caminando de aquí. Este es el pueblo de San Rafael. Pero déjeme preguntarle a mis hermanos, que ellos venden frutas y verduras cerca del pueblo, a donde usted quiere. Le preguntaré si los pueden llevar. Regresó y le dijo al señor, dice que sí, solo que tiene que ir atrás de la camioneta porque ya no hay espacio adelante. Se subió el señor e iba mirando el pueblo. Cuando pasaron por una iglesia muy antigua, el señor le llamó la atención la iglesia y trató de recordar dónde la había visto, pero se fueron de ahí. Después de llegar a su pueblo, fue a una casa para avisar que estaban bien. Llegó y la esposa no lo podía creer. Pensó que se había ahogado también, pero no le preguntó muchas cosas. El esposo solo dijo, quiero descansar, mañana hablamos. Entonces vio que en la mano traía el álbum de fotos y pensó que se había ido con otra mujer. Ella molesta le pidió explicación y él solo dijo, es un álbum viejo, pero mañana hablamos, ¿sí? Al día siguiente le contó todo lo que pasó y la esposa no lo podía creer. Entonces revisaron el álbum y vieron a una pareja de casados en una iglesia, después unas niñas pequeñas, después ya más grandes, jovencitas. Recordó la iglesia y empezó a ver más detenidamente la foto y le contó a su mujer Claudia, esa iglesia yo la conozco. Le recordó, es verdad, en el pueblo donde estuve está esa iglesia. Y después le recordó la señora antes de dormir. Me dijo que si quería saber quiénes eran ellas y si quería venganza, me daría respuestas de cómo terminar con esas malditas brujas. Tenía que buscar las respuestas. Quizás quiere que vaya solo, Claudia. La señora dijo, Jesús, ya vendí tus caballos, los animales que teníamos para poder pagarle a la gente que trabajó el terreno. Pensamos que ya te habías muerto. Jesús, ya deja todo eso por la paz. Ya murió, ¿no lo entiendes? Jesús muy enojado dijo, yo lo amaba como a mi propia vida y juro por Dios que no voy a parar hasta encontrarlo. Salió de la casa y fue a buscar a su hermano para que le prestara un caballo y se fue a ver la iglesia donde pensó que estaba. Le pregunté a un señor que estaba barriendo, disculpe, ¿conoces a estas personas del álbum? El señor contestó, no, hermano. Volví a preguntar, ¿y el padre está aquí? ¿Puedo verlo? El señor contestó que sí. Ve a ver al padre y le haces la misma pregunta. Y si contesta no, hijo, insístele. El campesino recuerda que había una señora de unos 80 años que tenía tiempo viviendo en la iglesia y quizás sabrá algo. Fue a verla y la encontró. La señora estaba sentada a las afueras de la iglesia en una banca cuando se acercó y le preguntó, vieja Carmela, este señor quiere hacerte unas preguntas. La señora volteó y dijo, sí está bien. El señor le entregó el álbum y la señora no daba crédito a lo que veía y preguntó, ¿quién le dio esto? El señor le explicó lo que había pasado y lo de la señora de la casa vieja. El padre del pueblo no creyó tan grande historia, pero la señora empezó a decir, son la señora Rosa, las muchachitas. Estas son Rosario, Rocío, y el hombre que se aparece en la foto de recién casados es Jorge, esposo de Rosa. Entonces preguntó el señor, ¿por qué las muchachitas estaban en las fotos en el río? La señora Carmela palideció y exclamó, la señora de la casa Rosa y ellas fueron encontradas muertas en el interior y las hijas fueron asesinadas salvajemente, martirizadas con saña. También encontraron sus cuerpos flotando en ese río. A ella las ahogaron y maldijeron en su lecho de muerte a Jorge. Después encontraron culpable de este acto. Fue ahorcado y enterrado, y en el cementerio que está en el pueblo. Lamento no decir más. La mujer pidió que no la molestaran más y se marchó.
El señor salió de la iglesia, le dio las gracias al campesino y al padre que lo ayudaron, y se fue a buscar la vieja casa para ver si veía de nuevo a la mujer. Como era tarde, se fue a su casa y allí le dijeron que lo fueron a buscar dos mujeres y se llevaron a su esposa. Al oír eso, agarró el caballo y se fue al río. Estaba blanco del miedo y llegando allí, el caballo empezó a alocarse. Ya no quería continuar, así que mejor decidió amarrarlo a un árbol. Jesús empezó a gritar: Claudia, Claudia, amor, ¿dónde estás? Gritó varias veces e hizo la misma pregunta hasta que empezó a decir que no se la llevaran. Llévenme a mí, dejen a mi mujer. Fue cuando se escuchó decir: a Claudia quieres, a Claudia, y se escuchó otro ruido en el río, donde vio cómo las mujeres salían del agua mientras se acercaban a él para arrastrarlo. Alguien tomó su mano y le dijo: corre, vete, te van a hacer daño. Volteó y vio a la misma señora que le había ofrecido el té en la vieja cabaña. Él dijo: quiero por favor ver a mi mujer. Ella contestó: está bien, pero vete, ya que esas brujas maldecidas cada vez más y más se acercaban a él. Ella dijo: ten, corre y llévale esto a mi hermana. El señor preguntó: ¿cuál hermana? La anciana de afuera de la iglesia, la que viste hoy. Quedó helado y miró una cadena con un corazón y un anillo. La mujer volvió a insistir: vete, tienes 2 días antes de que le roben el alma. Esas bestias aún no matarán a tu mujer. Te quieren a ti porque eres el único que las puede bloquear. Si no, mi hija mayor se apoderará de su cuerpo y se vengará de todos los hombres. Corrió en caballo y regresó a la iglesia a cumplir la manda. Llegó donde estaba la otra anciana con el padrecito y les contó que esas almas impuras tenían ahora a su esposa y de que solo tenían 2 días si no se apoderarían de su cuerpo. Preocupada, la anciana Carmela exclamó: tenemos que sacar los huesos de Jorge que están en el cementerio y tirarlos al río. El padre dijo: estás loca, mujer, yo no voy a hacer eso. La señora le suplicó al padre: ya dejamos descansar muchos años a ese maldito que invocó al diablo y mucho daño han hecho mis sobrinas. Tenemos que ponerle fin a esto. Contestó el padre: está bien, pero yo no quiero ser culpable. Apenas amanece y se van a la tumba. Así fue y llegaron. Le pidieron al señor que sacara los huesos de la tumba. Los metió en un saco y le indicaron que se fuera derechito al río. Por favor, padre, venga con nosotros que lo necesitamos. El padre dijo que estaba bien. Era de madrugada cuando llegaron al río maldito de las brujas ecuatorianas. Juran y dicen que se escuchaban ruidos, cosas horribles como quejidos, llantos, pero en eso estacionaron el carro y se bajó primero el padre, después el señor y por último doña Carmela. Allí Jesús, que vio a Claudia su mujer, pero diferente, la quiso ir a abrazar y Carmela le dijo: esa cosa no es ella, por favor no vayas. El padrecito sacó una cruz y empezó a orar y se empezó a alejar esa mujer. Fue cuando dijo la señora: rápido, tira los huesos al río, Jesús. Saca los huesos del costal y empieza a tirarlos en el río. Claudia se volvió a aparecer, pero estaba poseída. Se quiso tirar al río para ahogarse, pero salió de la nada otra mujer y la sostuvo de la cintura. Empezó a decir: ya, hijas, ya no hagan más daño, ya dejen en paz a la gente, ya tienen lo que quieren, ya nos trajeron los huesos de ese maldito que les arrebató la vida. Jesús trataba de que su esposa regresara en sí cuando escuchó al padre decir: por Dios, no lo puedo creer. Volteó al río y vio como un hombre no tan viejo, menos de 40, trataba de salir del río como si estuviera ahogándose. Lo raro y lo que no se explican, que ellos veían cómo brujas le arrancaban la piel y la carne, y quizás era su espíritu o su alma o los huesos. Después de unos 10 minutos no se volvió a ver al hombre. Claudia apenas estaba despertando cuando vio pasar a las mujeres brujas cerca de ella y al señor maldito. Ahora no les hicieron nada. Allí se manifestó doña Rosa por última vez y le dijo a su hermana:
Sabes lo que tienes que hacer para que descansemos todas en paz. Con lágrimas en sus ojos, Carmela aceptó su final. Abrazó por última vez a Rosa y de pronto las dos mujeres se la llevaron al fondo del río para hundirla en él. Después de 5 minutos, bueno, padre, hago una oración para que puedan descansar en paz. Por último, el señor fue al carro, sacó agua bendita y un rosario que le dio al padre. Allá arrojó el agua bendita al río y empezó a orar. Claudia, Jesús y el padre vieron cómo poco a poco se iba desapareciendo estos espíritus que ahora ya tenían luz. Solo se escuchó un "por fin descansaremos". Gracias a todos ustedes ya estamos reunidas. Las que arrastraban las almas, las brujas malditas, por fin dejarían de derramar sangre y matar inocentes. Esas pobres que fueron maldecidas por ese señor que les arrebató la vida, todo por ambición, por quedarse con todas las riquezas que poseían, y en su lecho de muerte juraron vengarse de todo aquel hombre que se acercase al río, ya que no pararían hasta que él, ese ser despiadado, se reuniera con ellas en su tumba fría y oscura, en ese río que es conocido como el río de las ánimas, el río de la oscuridad, el de las brujas malditas arrastrahombres. Relato escrito y adaptado por Daniel Hernández y Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Mari Moreno, de Ecuador. El fantasma de la bruja. Historia original de Trovit. Relatos de horror. La mañana que mi esposa tomó en sus manos la poca ropa que encontró a su alcance, bajaba corriendo por las escaleras. Detrás de ella, justo en mi cuarto, se escuchaban risas siniestras que se burlaban de nosotros. Pude levantarme de un salto y la tomé de su mano para salir rápidamente a por la puerta hacia la calle. Al mirar hacia atrás, la vi de la forma más clara que jamás había podido. Vestía un traje negro, adornado con una oscuridad que se cernía a su alrededor, señalándonos mientras nos alejábamos de la casa para no volver nunca más. Ese fue solo uno de los días aterradores que vivimos en ese lugar. Así que déjame contarte cómo es el infierno en la tierra cuando escuches todos los que vivimos dentro. Mi nombre es Sebastián. Actualmente tengo 33 años. Soy trabajador del medio de transporte. Específicamente hago trámites. Dejé el volante hace ya varios años debido a la experiencia que nos ha atormentado estos últimos que pasaron. Cabe resaltar que actualmente mi esposa y yo tenemos 2 hijas que son nuestra adoración. Estamos tranquilos. Somos firmes creyentes del Altísimo, de los sucesos paranormales. Además que entendemos y aceptamos que existen fuerzas que se escapan a nuestra comprensión. Fuerzas que acechan a la espera que seas débil para apoderarse de ti y las personas que amas. Era mediados de junio de 2012 cuando me desplazaba llevando una carga de maíz desde el distrito de Buenaventura hacia la ciudad de Cali. El tráiler iba bastante pesado, con una buena carrocería que soportaba todo el grano. Eran muchas más toneladas de lo habitual, por eso no podía ir muy rápido. A eso de la 1 de la mañana paré en un pequeño restaurante cerca del pueblo de Cisneros. Llevaba mucha hambre. También trasnocharía para estar a las 6 de la mañana entregando el viaje. Pedí algo de pollo frito y varias tazas de café para que ayudara a no dormirme. Cuando el encargado del lugar me preguntó hacia dónde marchaba, le dije que iba llevando una carga hacia la ciudad de Cali, la cual queda a unos 100 kilómetros. Este me dijo que tuviese mucho cuidado porque se estaba presentando muchos accidentes. Y aunque no lo creyera, muchos decían que se les aparecían cosas extrañas que alteraban a los conductores. Entonces, frenaban de forma rápida, causando que se voltearan los vehículos. Yo solo pude reírme de aquello que me decía el Señor. La verdad, solo creía en Dios, la Virgen y los ángeles. Esas cosas de supersticiones me tenían sin cuidado. El Señor me miró firmemente y con una tonalidad muy seria diciendo: "Mire, caballero, usted se ve muy joven, por eso es mejor que no pase la novatada de ser asustado. Es mejor que se quede y guarde el tráiler en el parqueadero".
Tu familia podrá agradecer verlo sano y vivo, no como muchos que no hicieron caso. Por eso hoy no la cuentan. La conversación estaba tornándose larga. Siendo sincero, me estaba aburriendo de que me aconsejaran tanto sobre cosas que ni siquiera creía que existían. Solo era imaginación de un hombre viejo que tiene un restaurante hasta altas horas de la noche. No tenía por qué creerle. A lo mejor solo quería ganar algo de dinero extra en parqueo y la habitación. Así que para no ser grosero, le di las gracias al Señor. Salí del lugar directo al tráiler. Como siempre lo haré al Padre Celestial y arranqué de nuevo. Siendo eso casi de las 2:30 de la mañana, iba en una recta después de pasar los túneles que dan camino hacia el municipio de Lobo Guerrero. Fue entonces que sentí que algo se montó en la parte de atrás del tráiler y tomé un pequeño revólver de dotación que nos daba la empresa cuando no íbamos con escoltas. Mi corazón se aceleró pensando en el peligro que fueran asaltantes que andaban en grupo. Tal vez parecía tonto bajarme, pero siempre he sido así, envalentonado. Llegué apuntando a la parte de atrás y no había nadie. La carrocería estaba en perfecto estado. Nadie había tocado nada. Solo se sentía un frío espantoso que me hizo regresar rápido a la cabina. Subí y quedé pensando qué había sido eso. A medida que recorría, podía escuchar como que caminaban en la carrocería de un lado a otro. Me decía que solo era mi imaginación. Tal vez solo estaba cansado. Faltaban unos 20 kilómetros para llegar a Lobo, cuando algo frío rozó el lado derecho de mi cara. Pensé que era una pequeña brisa, pero tenía las ventanas cerradas. Intenté mirar, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía mirar hacia el frente sin despegar las manos del volante o los pies del acelerador y el freno. Seguía haciendo mucha fuerza, pero nada quedaba en mi cuerpo. Por un momento miré hacia abajo y vi un vestido negro largo que caía tapando los pies de alguien. Mi corazón se aceleró. Empezó a palpitar muy rápido pensando en quién podía haberse subido al tráiler si estaba en movimiento. Era imposible que alguien me alcanzara. Subiera a la cabina sin abrir la puerta, sentándose a mi lado. Empecé a sudar frío hasta que hablé sin poder mirar, preguntando: ¿quién eres? ¿Cómo subiste a mi tráiler? Las únicas palabras que pude pronunciar sin ni siquiera saber para qué me serviría eso. Escuché claramente la voz que me decía: vine por ti, para eso me mandaron, y aquí te irás conmigo. Realmente las palabras no son suficientes para expresar el miedo que sentí. Solo puedo decirles que el líquido tibio llegó hasta los zapatos al orinarme en mis pantalones. Luego pude sentir que se acercaba más hasta mí, diciéndome unas palabras al oído que quedaron guardadas en mi mente y desapareció. Como pude, llegué hasta el municipio de Lobo Guerrero, busqué un parqueadero y guardé el tráiler. Tomé una pieza de hotel para quitarme la ropa, bañarme, pero sobre todo pasar ese susto de ultratumba. Estaba temblando de miedo. Debía haberle hecho caso al señor del restaurante, pero sobre todo, debía terminar el viaje rápido y llegar a casa a buscar a mi esposa. Lo último que me dijo la aparición quedó sonando en mi cabeza. La mañana siguiente, llegué a Cali. Comenzaron la descarga del tráiler. Entonces aproveché para llamar a mi esposa. Ella contestó preguntándome si estaba bien, a lo que mi respuesta fue un sí. Luego empezó a contarme de algo extraño que había sucedido en la casa. Que había escuchado pasos en la sala. Escuchó que tiraron cosas en la cocina. Susurros de alguien que mencionó su nombre. Emily. ¿Dónde estás, Emily? Juguemos un rato. Entonces aseguró la puerta del cuarto. Marcó a la policía, pensando en que había alguien dentro. Cuando la policía llegó, estos ingresaron apuntando con sus armas, pero no encontraron a nadie. Ella salió del cuarto aferrándose a ellos asustada. Uno de los policías dijo que subiría a traer a la señora del segundo piso, que les lanzó silenciosamente las llaves para abrir.
a lo que ella les dijo que solo vivía conmigo, pero que estaba en carretera por ser trailero. Buscaron en toda la casa la mujer que dijeron ver, pero no había nadie. No hayan explicación de aquella señora de vestido negro que lanzó las llaves. ¿Cómo era posible que no estuviera dentro de la casa, al punto de no parecer extraño en el informe? Dijeron que al parecer alguien ingresó pero escapó rápidamente al escuchar la patrulla. Todo esto para no ser tildados de forma rara frente a sus superiores. Todo esto dejó con un sinsabor porque la aparición estaba vestida de negro. El oído me dijo que me dejaría por el momento. Quería jugar con mi esposa. De verdad cumplió con sus palabras. Colgué el teléfono después de hablar con mi esposa y el día se me hizo eterno. La preocupación se notaba tanto que mis compañeros traileros empezaron a preguntar qué me pasaba. No quería decirles, por el temor a pensar que el más joven era un miedoso que se imaginaba todo, pero al final terminé contándoles. Uno de los más veteranos, don Fabricio, me dijo que él había tenido ya varias apariciones en carretera, que cuando eso pasaba, el ambiente se tornaba frío y el miedo empezaba a sentirse entrando por el lado derecho. Todo se hacía más oscuro e incluso hasta se sentía como si el tráiler quisiera apagarse. Pero de todas las apariciones que había visto o escuchado de otros compañeros, como la famosa viuda que se llevaba a los hombres mujeriegos, jamás había escuchado algo como lo que yo mencionaba. Porque estas solo molestaban en carretera, pero no se iban a buscar tu familia a la casa. Algo no cuadraba y se notaba aún más siniestro. Así que me dijo: muchacho, niño, creo que debes ir rápido a buscar a tu esposa y pedir ayuda en la iglesia o donde alguien que sepa de estas cosas. Esto parece más un trabajo de alguien que te quisiera hacer daño. Le pregunté a qué se refería con eso de algún trabajo, a lo que él respondió: no sé si haya tenido problemas con alguna persona o pueda ser simplemente envidia o alguien que no le gustes. Entonces te pudo haber mandado a poner algún trabajo de brujería para asustarte o para matarte. Realmente no conocía de alguien que yo le hubiese hecho algún tipo de daño o pelea. Mantenía muy ocupado trabajando y dedicándole el tiempo a mi esposa. Todo esto porque hacía unos meses habíamos comprado la casa. Necesitaba reunir más dinero para rediseñarla como queríamos. Por eso no podía imaginar nada. Uno de mis compañeros me recomendó visitar a una señora que es bruja, doña Bernabela. Decían que desde niña venía con el don de la brujería. Podía hablar con los muertos, además de otras cosas que le atribuían a la dama. Realmente decidí pensarlo mucho. Debí hablar con mi esposa sobre el asunto. Cuando llegué a casa, abracé a mi esposa y platicamos sobre lo que había pasado aquella noche. Le conté lo que viví en carretera, lo que los compañeros dijeron, además de preguntarle si estaba de acuerdo en que buscáramos ayuda de doña Bernabela. Ella respondió que lo mejor era ir a la iglesia y rezar mucho, que tal vez solo había sido esa noche. De pronto la situación no se repetiría. Decidimos descansar, pero esa noche comprobamos que realmente nada había terminado. Recuerdo que salí al baño a hacer mis necesidades. Entonces sentí que entraron a la cocina y abrieron la nevera. Pregunté: ¿Emily? ¿Eres tú? A lo que me respondió con un: sí, amor. Solo quería algo de jugo. Al salir del baño, la vi sentada disfrutando un poco de ese dulce sabor que tanto le encantaba. Me acerqué, le di un beso en los labios y le dije: te espero en el cuarto. Al entrar, vi a mi esposa sentada leyendo un pequeño libro con la lámpara encendida, diciéndome: ¿dónde estabas, cariño? No puedo dormir si no estás a mi lado. Sentí que algo me subió desde los pies hasta la cabeza. Me puse pálido al punto de empezar a resollar. Ella pudo ver el miedo en mis ojos. Se levantó ayudando a sentarme. Juro que acabo de verte en la cocina tomando jugo
y te di un pequeño beso. No, no puede ser posible. En serio, estabas allá. En eso escuchamos las cosas caer, como se arrojaran todos los platos, ollas y demás cuberterías. Cerramos la puerta del cuarto. Se escuchaban risas, pasos, golpes en la puerta. De vez en cuando, nuestros nombres. Emily, Sebastián, váyanse de mi casa. Tratamos de llamar a la policía, pero los teléfonos extrañamente no funcionaban. Así que estuvimos toda la noche escuchando todo esto, bloqueando la puerta. El frío que hacía en la casa era demasiado. No podíamos dejar de estar abrazados. Rezamos mucho, pero cada vez que lo hacíamos, se escuchaba que se burlaban. Hubo un momento, llegando a las 6 de la mañana, que todo paró. Fue en ese entonces que salimos del cuarto. No había nada tirado en el piso. Toda la sala estaba en orden, organizada. Pero el jugo sí estaba a medio terminar en la cocina. Era imposible que los dos estuviéramos alucinando esto. Decidimos ir a la iglesia, contarle al padre lo que había pasado, pero este solo dijo que debíamos tener fe. Fue tanta nuestra insistencia en que nos ayudara que terminamos convenciéndolo para que bendijera la casa. Esa misma tarde estuvo, pero todo se puso más extraño. El padre empezó a arrojar agua bendita y se levantó un olor a humedad putrefacto. Algunos vasos parecía como que los arrojaran. Santa María Purísima, Dios Padre Celestial, libera esta casa, decía el padrecito. Mientras el ambiente se tornaba pesado y un poco oscuro a plena luz del día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Continuaba, pero se escuchó una voz diciendo: váyanse de mi casa. El padre nos dijo que saliéramos de la casa y haría unas llamadas para ver si aprobaban un exorcismo. Aunque el padre insistió por algunos días en lo que pasaba en la casa e iba a tratar de bendecirla constantemente, las situaciones extrañas seguían presentándose. El exorcismo que había pedido fue rechazado. Así sin más, no tuvimos el apoyo de la iglesia. Aunque aclaro, el padre tuvo toda la disposición. Cuando pisaba la casa se estremecía. Todos nuestros enseres empezaron a terminar rotos en el piso. Dormir era un martirio. Siempre encerrados en el cuarto. Era el único lugar donde no arrojaban nada. Nos sentíamos algo seguros, aunque siempre con miedo. El padre dejó de asistir a bendecir la casa porque la iglesia ya no le dio más permiso de hacerlo. Incluso dejamos de verlo porque lo trasladaron a otra ciudad. Estaba perdiendo las esperanzas. Recordé lo que me había dicho uno de mis compañeros sobre la señora doña Bernabela. Le llamé y me llevó hasta el lugar con mi esposa. Cuando llegamos, era una casa que estaba un poco alejada en un barrio cerca del mar. Omitiré el nombre por seguridad. La casa era muy bonita, pintada casi toda de blanco. Afuera tenía muchas materas con flores y otras hierbas que la adornaban como si fuera una cabaña para vacacionar. Nos recibió una niña de unos 15 años, haciéndonos sentar en una silla. La espera con toda la situación que nos estaba pasando se hizo muy larga. Estaba bastante estresado, con miedo, además de dudas por no saber con quién irían a salirnos. No quería ser estafado, pues he escuchado de muchas personas que se dedican a engañar diciendo que saben de estas cosas, pero solo quieren tu dinero. Después de varios minutos, salió una señora muy amable, algo regordete, que nos saludó con una sonrisa. Se sentó frente a nosotros y sin preguntar nada, sacó una baraja de cartas y empezó a voltear una a una. Nos dijo: no los puedo ayudar, deben irse de esa casa. Realmente es una casa en la que se dedicaban a hacer trabajos de brujería. Era muy frecuentada por personas que iban a que les ayudaran para conseguir trabajo, pero también se hacían cosas muy turbias allá.
trabajos con seres de bajo astral, sacrificios. La gente sin saber hacía pactos que los dejaban marcados. Si trato de ayudarlos, todo el mal se vendrá hacia mí. Lo que puedo hacer por ustedes es hacerles una limpia, pero aún así deben dejar la casa. Las personas que vivían allá fueron asesinadas por alguien que le hicieron un trabajo y no salió como quería. Luego de eso, la casa fue puesta en venta por algunos familiares y ustedes la compraron. La mujer del vestido negro que ven es una de las brujas que hacía sus rituales allí. No quiere abandonar la casa y ahora es un fantasma. Su maldad es tanta que por eso te ha perseguido cuando has estado de viaje en el tráiler. De verdad deben abandonar la casa. Después de estas palabras de la señora Bernabela, salimos decepcionados de aquel lugar. Aunque aceptamos la limpieza, ella no cobró absolutamente nada. Al llegar a casa estaba muy estresado. Sabía que de nuevo empezaría todo el martirio, pero extrañamente pasamos una noche tranquila. Creímos que se debía a la limpieza de doña Bernabela, pero la alegría duró muy poco. Fue así, como la mañana de un jueves, estaba sentado en casa leyendo el periódico, cuando vi entrar al cuarto donde estaba mi mujer, a la mujer de negro, aquella bruja fantasma. Mi esposa gritó y corrió bajando las escaleras. Salimos de la casa y montamos en el auto. Partimos hacia donde su mamá. No volvimos. Fue mi cuñado quien tuvo que ir por las cosas que dejamos en la casa. Extrañamente, cuando mi cuñado llegó, no pasó nada. La pusimos en venta, pero hasta ahora sigue igual. A veces la colocamos de alquiler, pero la gente dura muy poco. Todos dicen lo mismo. La señora del vestido negro se pasea atormentando a quien quiera que viva, en la que según ella es su casa. Relato escrito y adaptado por Trovit Relatos de Horror, como agradecimiento especial a todos los suscriptores del canal. Gracias. Ustedes hacen esto posible. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ¿Quieres apoyarme? Puedes unirte como miembro del canal. Feliz noche, amantes de cuentos de terror.